El día de hoy vamos a ver lo que es integración de potencias trigonométricas. Eh, Vamos a ver los dos casos eh, que se presentan, o sea, vamos a resolver integrales donde tenemos un seno, la multiplicación de un seno por un coseno, y cada uno de estos tienen una potencia específica. Bueno, las potencias eh, las relacionamos que son potencias enteras, ¿verdad? Estamos hablando de que son potencias enteras, las que tienen el seno y el coseno. Entonces, estas las asociamos por casos donde bien la potencia del seno es par o es impar, o las dos ambas son pares, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo proceder a resolver este tipo de integrales cuando tengan este tipo de potencia. Entonces, tenemos el primer caso del seno por el coseno, entonces tenemos tres casos. El primer caso es cuando el m es impar. Aquí, en este caso, m es la potencia del seno. En ese caso, es decir, este caso sería cuando la potencia del seno es impar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como un número impar lo podemos escribir como 2 a la k más 1, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que, miren, vamos a tener un seno de m a la m, seno a la m, ¿verdad? De x, que m en el caso se puede escribir como un número impar, ¿verdad? Que es 2k más 1. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar de factor común un seno. O sea, cuando el seno sea impar, miren que no hablamos nada de la potencia del seno, o sea que la potencia del coseno, perdón, puede ser cualquiera. Lo único que aquí nos estamos interesando es que si la potencia del seno es impar, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es sacar un seno ahí de factor común. ¿Con qué objetivo nosotros vamos a sacar un seno? Bueno, con el objetivo vamos a tener lo siguiente, un seno de M1, por así decirlo, X, coseno de NX, y vamos a dejar un seno de X ahí por fuera. Ese seno, le sacamos un seno factor común. Y este seno que quede aquí a tal potencia, como era un número impar, la potencia m, entonces va a quedar en una potencia par. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es usar la identidad pitagórica y convertir toda esta expresión en cosenos. Luego, cuando nosotros convertamos todo esto en coseno, lo que vamos a hacer un cambio de variable es u igual al coseno de x. Y si ustedes recuerdan la derivada del coseno es negativo seno de x diferencial de x. Y con esto nosotros estamos haciendo esto de du, miren, entonces eso, de esa forma nosotros estamos sacando, o para eso sacamos ese seno nosotros de factor común, para luego hacer un cambio de variable u igual al coseno y ya tenemos el seno asociado al diferencial de x y hacemos el cambio respectivo. Entonces, para eso, cuando tengamos la potencia del seno impar, ahora pasamos al otro caso, cuando el seno, la potencia del seno sea par y la del coseno impar. O sea, la del coseno ya, ahora la que es impar es la del coseno. En este caso, para el segundo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mantenemos siempre el seno, no hacemos nada con la potencia del seno. En el coseno lo que vamos a hacer es sacar igual un coseno. Lo que hacemos es sacar un coseno, mira, el factor común, y ahora el cambio que vamos a hacer en el segundo caso va a ser u igual al seno. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Convertir todo esto que quede en función de seno. Ya que el coseno va a quedar en función, en una potencia par, lo que vamos a hacer nosotros es usar la identidad coseno de x, bueno, coseno cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, así escribimos todo esto en senos, hacemos el cambio de variable u igual al seno de x y d de u sería igual a coseno de x diferencial de x. Miren, esto prácticamente lo vamos a cambiar por d de u. Así de sencillo. Eso sería en el caso de que, bueno, el primer caso, seno es impar, sacamos un factor común seno. Segundo caso, el coseno es impar, sacamos un factor común un coseno. Y bueno, y en el tercer caso es cuando los dos sean pares, las dos potencias de tanto el coseno como el seno sean pares. Bueno, en este caso, pues lo que vamos a hacer es usar estas dos identidades. Esas dos identidades que ustedes ya las conocen, ¿verdad? Allá en Matemáticas 111 las vieron. Entonces, vamos a usar esas dos identidades. Como aquí lo dice, vamos a irla usando hasta el modo de que reducir que todo quede en cosenos de 2x, ¿verdad? Porque posiblemente tengamos un seno a la 4x, ¿verdad? Perdón, un seno a la 4 de x, y eso pues se puede escribir como seno cuadrado de x al cuadrado.
Y entonces ahí nosotros sería 1, bueno, dejando la identidad del seno cuadrado, aquí es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2 al cuadrado, y empezamos a desarrollar el binomio, y todavía va a quedar un coseno cuadrado de 2x, entonces vamos a tener que usar de nuevo esta identidad aquí, y siempre, pero ahora con doble ángulo, entonces ahí vamos a tener que trabajarlo, como les digo, varias veces. Entonces, cuando sea aquí, pues nos va a llevar más, el tercer caso nos va a llevar más trabajo porque vamos a tener que usar estas identidades. Cualquiera de las dos es posible, ¿verdad? Entonces, y los otros dos son un poquito más fáciles, ¿verdad? Porque lo único que hay que hacer es factorizar bien un coseno o un seno y luego escribir lo demás todo en función de otra identidad. Ese sería el caso del seno por coseno. Ahora bien, está el otro caso de la tangente por secante. Licenciado, Ajá. ¿y qué pasaría ahí en el seno por coseno si ambos son impares? Bueno, si ambos, buena pregunta. Si ambos son impares, pues aquí usted puede proceder por el caso 1 o por el caso 2, como usted guste. Si ambos son impares, pues usted puede proceder por el caso 1 o por el caso 2, ¿verdad? Ahí poniendo un ejemplo sencillo, vamos a ver. Que tiene la integral del seno a la 3 de x, coseno a la 3 de x. Entonces, si se va por el caso 1, el caso 1 le dice que usted haga seno cuadrado, o sea, le saca factor común un seno a este, coseno al cubo de x, y saca el seno de x de dx. Entonces, lo que va a hacer usted con este es usar la identidad, ¿verdad? 1 menos coseno. Eso va a ser escribir todo esto en coseno, así en pocas palabras. Y usar la identidad u igual a coseno. Usar ese cambio. Ese sería por el caso 1. Y el caso 2 sería dejar el seno al cubo de x y escribir aquí coseno de x y escribir coseno de x diferencial de x. Sacar factor como un coseno. Eso sería el caso 2. Y obviamente todo esto lo tiene que escribir en función de ¿qué sería? De senos, ¿verdad? Seno. Y este en función de cosenos. Y aquí su cambio de variable tiene que ser u igual al seno de x. Entonces aquí cuando los dos sean, ambas potencias sean impares, pues usted decide por cuál de los dos casos proceder. Gracias, Ahí, licenciado. ajá. Está bien que pregunte. Bueno, ahí tenemos eso, ¿verdad? Ahora les decía cuál es el caso de la tangente por el secante. Eh, este, de primera les digo que también está el caso de la cotangente por la cosecante, ¿verdad? Pero ese caso de la cotangente por la cosecante es idénticamente el mismo de la tangente por la secante, solo que en vez de tangente sería cotangente y en vez de secante sería cosecante. Entonces, entendiéndole esta, le van a entender a la otra de la cotangente por la cosecante. Por eso a veces se omite, ¿verdad? Porque es el mismo caso este. Eh, bien, entonces, lo mismo, las potencias, nos indicamos cuando la potencia, pues en este caso, caso 1, m es un entero positivo impar. En este caso, pues miren, la potencia de la tangente es impar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como la potencia de la tangente es impar, miren que no nos habla nada de la potencia de la secante, no los interesa, sino que la potencia de la tangente es impar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sacar un secante y un tangente. Miren, cuando la tangente sea potencia impar, vamos a sacar un secante y una tangente. Y lo que vamos a hacer es escribir todo esto en función de secante. O sea, la tangente y la secante que me quede ahí, lo escribo todo en función de secante. ¿Y con qué objetivo? Bueno, el objetivo va a ser hacer un cambio de variable. Bueno, aquí se lo dice, hacer un cambio de variable u igual a secante. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué saqué un secante y un tangente? Porque la derivada de secante aquí es igual. Secante de x, tangente de x, diferencial de x. Entonces, esto va a venir siendo un d de u. Y obviamente, teniendo todo esto en función de secante, y si ustedes hacen un cambio de variable u igual a secante, va a quedar una integral bien sencilla. Así de sencillo. Miren. El segundo caso, pues, habla ya de cuando la potencia del secante es par. Miren, la potencia del secante es par. En ese caso, pues, si es par, lo que van a hacer es sacar un secante cuadrado de la secante. Como este es par, esta es potencia par,
lo que van a hacer es sacar un secante cuadrado. El objetivo aquí va a ser hacer U igual a tangente, ya que la derivada de la tangente es secante cuadrado de X. Y obviamente todo lo que está aquí lo van a escribir en función de tangente para que puedan hacer U igual a la tangente, ¿verdad? Y después de eso iban a tener esto que va a ser desde U. Entonces esto es cuando la secante sea potencia par. Entonces sacan un secante cuadrado. Miren, no hablan nada de la tangente, así que qué tipo de potencia sea, miren, ahí no hablan nada. Aquí lo único que es que si la secante es potencia par, pues hacer esto. Y aquí era si la potencia de la tangente es impar, pues hacer lo siguiente, ¿verdad? Y el otro caso, que es el caso más difícil o más trabajoso, es cuando la potencia de la tangente sea par y la secante impar. Pues en este caso, pues miren, aquí nos da como una pauta o algo, en lo único que dice, escribir el integrando en términos de secante y luego usar integración por parte. Bueno, eso es lo único que les dice cuando pase esto. Escribir todo en secante y darle duro con las integraciones por parte ahí, a ver a qué llega. Quizás ahí en palabras esto, decirlo, pues se mire ahí como trabajoso, ¿verdad? Quizás sea más fácil hacerlo como ejercicio, hacer los ejercicios. No sé si alguna pregunta. Si a alguien se le ocurre otro caso, por ejemplo, ¿qué caso? Donde los dos sean impares, pues caerían en lo que es el primer caso, porque si los dos son impares, pues con que la tangente sea impar, pues cae en el primer caso, miren, ¿verdad? Si los dos son pares, pues caería en el segundo caso, porque aquí lo único que necesita es que la secante sea potencia par. Si se les ocurren otros dos casos, ¿verdad? Donde los dos sean impares, pues caería en el primer caso, y donde los dos sean potencia par, pues caería en el segundo caso, en ese caso. Bueno, vamos a hacer ejemplos para que quede más claro esto. Eh, Vamos a ver. Tenemos ahí el primer caso. Tenemos la integral de 5, perdón, de seno de la de 5x coseno al cuadrado de x, miren. Entonces aquí vamos a resolver nosotros. Entonces pueden ver que ahí se da un caso de que el seno es potencia impar y el coseno es potencia par. Entonces podemos volver ahí, ya que no, de momento no lo manejamos, ¿verdad? No, ya nosotros tenemos seno potencia impar. Miren, sería primer caso. Pero a su vez, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Seno potencia impar y coseno potencia par. Entonces, como la potencia del seno es impar, pues caería en el primer caso, miren. El primer caso. Y ahí los otros no entrarían, ¿verdad? Porque a este ya habla de par el del seno y impar el coseno. Entonces, esta caería en el primer paso. Entonces, ¿qué es lo que me dice ahí el caso? Como tengo la del seno de potencia impar, pues lo que vamos a hacer es el seno, le vamos a sacar factor común un seno, o sea, marcar potencia 4 ahora, ¿verdad? Coseno cuadrado de x, y asocio este seno de x con el diferencial. Este seno que acabo de sacar es intocable a partir de ahora para ustedes. Este seno que sacan de factor común es intocable. Lo único que van a hacer ustedes es operar esto. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Bueno, esto es escribir en función de coseno. Entonces, para eso, usan la identidad que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, esto que está ahí sería seno al cuadrado, ese seno a la 4 se puede escribir como seno al cuadrado, ¿verdad? Por coseno cuadrado de x, seno de x, diferencial de x. Ahora uso la identidad y me quedaría 1 menos coseno al cuadrado de x al cuadrado por el coseno cuadrado de x por el seno de x, diferencial de x. Ahora desarrollo este binomio, sería la integral, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado que quedaría coseno a la 4 de x, ¿verdad? Todo esto multiplicado por el coseno cuadrado de x y el seno de x que saqué, ¿verdad? Que lo ocupo. Miren, ya aquí estoy convirtiendo todo esto en coseno. Entonces aquí
pues quedaría 1 menos perdón, distribuyo ahora, ¿verdad? Quedaría coseno cuadrado de x menos 2 coseno a la 4 de x, miren, más coseno a la 6 de x, seno de x, diferencial de x. Y ya cuando ya tienen todo esto desarrollado, entonces aquí donde dicen, bueno, hagamos el cambio de variable u igual al coseno de x. Diferencial de u sería igual a menos seno de x, diferencial de x. Como aquí tengo seno de x, diferencial de x, pues despejo para ello, me quedaría menos d de u igual a seno de x, diferencial de x. Entonces, esto prácticamente lo cambiar por menos d de u. Yo así lo hago, ¿verdad? Pero hay algunos que quizás les enseñaron que de aquí despejar para el diferencial de x y decían, bueno, diferencial de x va a ser igual a menos 1 sobre seno de x, diferencial de u, y luego sustituyen el diferencial y luego cambian aquí el seno con el diferencial. Quizás algunos les enseñaron así, ¿verdad? No hay problema si lo hacen así. Yo es una forma más fácil de estar así, sustituyendo, después cancelando, sino que ahí despejo para lo que tengo asociado al diferencial ahí y entonces ya lo cambio directamente. Es una forma, ¿verdad? Yo eh, así la hago, ¿verdad? Pero si quizás aprendieron despejando para el diferencial de x y luego cambiando el diferencial de x aquí y después cancelan lo que gusten, pues lo pueden hacer, no hay problema. Lick, ¿por qué puso signo negativo? Porque aquí tienen negativo, entonces lo estoy multiplicando un menos 1 a ambos lados. ¿Verdad? La derivada del coseno es menos seno. Entonces, ahora el signo lo que es como que le pase el menos 1 aquí al otro lado, o lo multiplico por menos 1 a ambos lados de la expresión. Ahora sí. Sí, pero solo antes de U, ¿por qué le puso menos seno de X? Este, No, el anterior. O sea, está U y después sigue de U, después de la flechita. esta. ¿Sí? Bueno, porque este signo lo paso para el lado izquierdo, le digo, porque aquí solo tengo positivo seno de x y de x. Entonces, este signo que estaba aquí, lo mando para el lado izquierdo. O como que le multiplique menos 1 a ambos lados, ¿qué me quedaría? Menos d de u, y aquí positivo seno de x de x. Ok. Lo que necesito es despejar nada más para el seno de x diferencial de x. Entonces, por eso me queda negativo de du por esto, ¿verdad? De aquí a aquí. Es como que lo siga trabajando de aquí. Bueno, aquí tengo un menos 1 multiplicando el seno. Bueno, voy a pasar el menos de du igual al seno de x. Desde x pasa el menos 1 allá a dividir, pero como si lo tengo aquí, el menos 1 es como que lo tengo aquí. Da igual. Entonces es lo mismo ahí, solo que no lo seguí aquí nada más. Entonces hago los cambios respectivos en la integral. Todos los cosenos cambian por u, ¿verdad? Obviamente aquí sería u cuadrado menos 2u a la 4 más u a la 6. Y el seno de x diferencial de x se cambia por menos d de u. ¿Miren? Y a esto que está aquí yo pues lo puedo integrar. La integral de u cuadrado sería el menos este es este, ¿verdad? Que está aquí. La integral de u cuadrado sería u a la 3 sobre 3. La integral de u a la 4 sería u a la 5 sobre 5. La de u a la 6, u a la 7 sobre 7. Más la constante c. ¿Qué hago ahora? Devolver el cambio de u por el coseno. En ese caso quedaría pues, y pueden multiplicar el signo o lo dejan tal y como está. ¿Verdad? Ustedes deciden. Devolvemos, quedaría coseno a la 3 de x sobre 3 menos 2 coseno a la 5 de x sobre 5 más coseno a la 7 de x sobre 7 más la constante c. Y ahí estaría resuelta la integral. ¿Preguntas? ¿Consultas? Lick, yo Ah, tengo una duda, ¿de dónde sacó el coseno 6 de x? el coseno a la 6, Ajá. ¿Sí? distribuye esto por esto y este por esto. Entonces, coseno a la 4 por coseno cuadrado, coseno a la 6.
Coseno cuadrado por coseno cuadrado, coseno a la 4 y coseno por 1, coseno cuadrado. ¿Verdad? Y este coseno cuadrado no me olvido que lo tenía ahí. ¿Alguien más? ¿Y el de U abajo dónde quedó? Este. Sí. Bueno, integré a la vez ya. Este menos, pues era fuera de la integral y integré la integral de u cuadrado, u a la 3 sobre 3. La integral de u a la 4, u a la 5 sobre 5 y u a la 6, u a la 7 sobre 7. E integré a la vez. Entonces ya el de u ya no va, ¿verdad? Porque ya estoy integrando. Ahora, ya. Gracias. Si ven, esto es bien sencillo. Estas integrales son bien bonitas porque solo es ya se sabe, si el seno es potencia impar, pues sacarle un seno y escribir todo lo integrando en función de coseno, ¿verdad? Y ya sé que ese seno que saqué es que yo ya voy a usarle el cambio de variable u igual a coseno para luego tener su derivada, ¿verdad? Y ese seno me sirve de eso. Para eso saco ese seno. Para cuando yo hago el diferencial aquí, poderlo sustituir. Vamos con otro. Miren el siguiente. Ahí dirán ustedes, Lick, pero ese ya cambia porque los casos solo hablan de multiplicaciones, no hablan de división. En ese caso, incluso hablan de casi de potencias enteras, no racionales, porque aquí cualquiera diría, esto es un coseno a la 5 de x sobre el seno a la 1/2 de x, ¿verdad? Como lo quieran escribir. Entonces dirán, aquí tenemos fracciones con expresión racional y a la parte las potencias son racionales, no son enteras, dirán ustedes, no cumple el caso, ¿verdad? Bien, pero pueden ver que el coseno es una potencia impar, entonces ustedes pueden decir, entonces vamos a ver qué me dice allá cuando el coseno es una potencia impar, ¿qué podemos hacer? Y vamos a ver si no funciona. Entonces aquí habla de cuando el coseno sea una potencia impar. Y dicen que el seno tiene que ser par, ¿verdad? Pero enfoquémonos en esta parte que dice que sea impar. Entonces, si el seno es potencia impar, lo que vamos a hacer es, perdón, el coseno es potencia impar, lo que vamos a hacer es sacar un coseno y luego escribir todo en función de seno. Entonces, hagamos eso con este ejercicio, aunque no cumpla las reglas que dice, ¿verdad? Entonces, el coseno es potencia impar. Entonces, quedaría coseno a la 4 de x sobre el seno a la 1/2 de x y saqué un coseno, ¿verdad? De ese coseno a la 5. Dejemos ese ahí. Entonces luego lo que me dice es tratar de escribir el coseno todo en función de seno. Y para eso usamos la identidad que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces aquí, obviamente, este coseno a la 4 se puede escribir como coseno cuadrado de x. Todo esto al cuadrado, igual que como hicimos el anterior del seno. Seno a la 1/2 de x. Y ese coseno lo dejamos ahí tal y como está, ¿verdad? Este es intocable, esta parte es intocable. Bueno, para eso esto 1 menos seno al cuadrado de x al cuadrado sobre seno a la 1/2 de x por el coseno de x diferencial de x. Esto ahora desarrollamos ese binomio, tendríamos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, seno al cuadrado de x más el segundo al cuadrado que sería seno a la 4 de x. Todo esto sobre el seno de 1/2 de x. Multiplicado por el coseno de x diferencial de x. Entonces, miren que con esto, ¿qué podemos hacer ahora? Pues distribuir esto, 1 entre el seno de a la 1/2 de x menos 2 sobre seno, esto sobre este y esto sobre esto. Entonces, es como lo siguiente, es expresión racional, dividirla en 3. 1 sobre el seno a la 1/2 de x menos 2 sobre el seno cuadrado de x sobre seno a la 1/2 de x más el seno a la 4 de x sobre el seno a la 1/2 de x. Esto es válido, ¿verdad? Hacer. Ahí está. Entonces aquí podemos simplificar.
Esto, si quieren, lo escriben así ustedes, seno de x elevado a la menos 1/2, ¿verdad? O lo dejan así tal cual, pero lo voy a escribir así a la 1/2 porque luego lo voy a ocupar así que esté. Aquí simplificando esto, ¿cómo quedaría? 2 seno de x a la que. ¿Cuánto queda aquí? A ver, ¿me ayuda? Y este seno a la que queda. ¿Cuál es la potencia de este seno que va a quedar? Simplificando aquí. 3 medios. 3 medios, exactamente. Y esta. Misma base. ¿Qué hace pase con exponentes? ¿Cuánto me dijo? 5 medios. 5 medios. ¿Seguro? 7 medios. 7 medios. 7 medios, exactamente. 4 son 8 medios. Escriban ahí en medios esto. 8 medios y le restan 1, pues sería 7 medios. Entonces, miren ahora lo que está ahí. Es bien sencillo. Hacer u igual al seno. Y d de u sería igual al coseno de x diferencial de x. La deriva del seno es coseno positivo, ¿verdad? Entonces, miren, esto es idénticamente lo mismo que esto, ¿verdad? Entonces, eso lo cambio por d de u. Y todos los senos por u. Entonces, aquí queda u a la menos 1/2. Miren, por eso les dije que lo escribía así, ¿verdad? A la menos 1/2 ya. 2u a la 3 medios. Más u a la 7 medios. Diferencial de u. Y ahora puedo integrar. Entonces, la integral de u a la menos 1/2. Recuerden que le sumo 1 a la potencia y ya lo mismo operación que hay aquí la pongo como denominador. U le sumo 1 me quedaría a la 1/2, ¿verdad? Sobre 1/2. Menos 2. U le sumo 1 quedaría 5 medios. Sobre 5 medios. Más u a la 9 medios. Sobre 9 medios. Sumándole 1, ¿verdad? Más la constante c. Esto va a quedar 2u a la 1/2 menos, y esto va a quedar menos 4 quintos de u a la 5 medios, ¿verdad? Porque esto se invierte, sería 2 quintos, pero por este 2 quedaría menos 4 quintos. Y esto 9 medios, perdón, 2 novenos u a la 9 medios, más la constante c. Y luego lo único que hay que devolver el cambio. Sería 2 seno a la 1/2 de x, o si quieren ponerla pues como raíz de x, raíz del seno de x, no hay problema también, ¿verdad? Eso es porque esto es lo mismo que tener seno a la 1/2. Si lo quieren dejar así, pues ahí está, sería 4 quintos. Y bien, u a la 5 medios, vamos a hacer aquí un pequeño, miren, ustedes bien saben que tener u a la 5 medios es lo mismo que tener raíz cuadrada de u a la 5, ¿verdad? Ahí lo pueden escribir, pero entonces lo pueden dejar así ustedes también. La raíz cuadrada del seno a la 5x. Hago estas, ¿verdad? Que ustedes pueden tenerlas ahí como opciones en una pregunta o algo. Quizás no estén SD elevada a la 5 medios, sino que hay raíz de seno de 5x, ¿verdad? 2 novenos se puede escribir como, bueno, y la otra sería raíz cuadrada de seno a la 9x. Más la constante. Esta es una opción de dejar la respuesta, ¿verdad? O la otra es dejarla seno a la 1/2 más seno a la 5 medios, y aquí el seno a la 9 medios también, y no es problema. Solo yo les escribo otra forma de cómo escribirla, nada más, la solución. Ahí está. Miren el caso, ¿verdad? Miren que no siempre va a estar ahí producto, ¿verdad? Que ustedes van a decir, bueno, el producto de seno por coseno, vamos a ver qué caso es. Sino que posiblemente sea una expresión racional y entonces ustedes tengan ahí que, bueno, vamos a ver, se está viendo que se cumple ese caso, vamos a ver si se puede hacer algo con ese caso que se da. Licenciado. Ajá. Y al principio, para dejarlo como producto, podíamos escribir coseno a la 5 de x por seno a la negativa 1/2. Sí, exactamente. Sí, podría haber hecho eso, escribirlo como un producto. Exactamente también, ¿verdad? Igual lo podíamos resolver, ¿verdad? Así. Sí, el mismo, iba a ser el mismo caso que este, obviamente, el mismo caso. Prácticamente, voy a volver aquí atrás, estos dos primeros casos
Pues aquí solo les interesa ver si la potencia del seno es impar, pues aplican esto. Y aquí, si la potencia del coseno es impar, y ahí está. No les interesa, en este caso no les interesa la potencia del coseno, ¿verdad? Ni en este caso les interesa la potencia del seno, porque al final lo van a multiplicar con lo demás que saquen ahí de la identidad que usen, ¿verdad? Miren Ajá. Aquí interviene la posición, si está primero seno, después coseno, o No, viceversa. no, no. Ahí lo que siempre les han dicho, el orden de los factores no altera el producto. Y Entonces, si si no. está positivo o negativo el coseno, aplicamos, no importa en la posición, ¿verdad? Aunque sea No, seno. aunque esté aquí coseno cuadrado de x por el seno a la 5 de x, no importa, ¿verdad? Ahí siempre es la misma cuestión. Siempre es la misma. Ahí no importa si está el coseno o el seno primero, no importa. Bien, vamos con otro. En este caso, vamos a otro ejercicio que sería en este caso el de la tangente. Por secante, mire. Como bien les mencioné, el de la cosecante por la cotangente no lo tocamos porque ese es el mismo caso, solo que en vez de tangente, cotangente y en vez de secante, cosecante. Bien, tenemos ahí tangente por secante, tangente potencia impar y secante potencia par. Vamos a ver qué caso es ya que hasta ahorita estamos viéndolo, ¿verdad? Entonces vamos a ir. Tenemos, vamos a ver, ¿cuál era? Tangente impar y secante par. Tangente impar y secante par. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué caso sería? Caso 1. Caso 1, ¿verdad? Caso uno. Donde dice que la potencia de la tangente es impar. Ajá. Pero también el caso 2 me dice que también la potencia de la secante, si es par, usemos el caso 2. Entonces, miren, aquí tienen dos casos, o mejor dicho, un ejercicio que se puede hacer por dos casos. Entonces, aquí ustedes eligen cuál de los dos quieren hacer. Entonces, ahí ustedes, es decisión de cada quien, ¿verdad? Cuál de los dos quieren hacer. Que no están obligados a hacer uno en específico. Ahí ustedes van a elegir cuál de los dos hacer. Entonces, para que vean ahí, lo voy a hacer por los dos casos. Vamos a hacer el caso 1. El caso 1, cuando la tangente es potencia impar, entonces lo que me dice que la tangente, bueno, lo voy a reescribir el ejercicio. Entonces lo que me dice es que de la tangente, cuando sea impar, su potencia, yo le saque tanto a la tangente como a la secante un término de factor común, o sea, saque un tangente y un secante ahí de factor común. Saque esa expresión. Y con lo que me resta aquí lo escriba todo en función de secante. Entonces para eso voy a tener que usar la identidad que es igual al tangente al cuadrado. Esta se la saben ustedes, me imagino, ¿verdad? ¿A qué es igual? Secante cuadrado menos 1, 1 menos secante cuadrado o secante cuadrado más 1. Secante cuadrado más 1. ¿Están de acuerdo los demás? 1 menos secante cuadrado. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Bueno, antes de continuar, aquí les voy a poner la fórmula. Estas fórmulas ahí están en el campo, ahí tenganlas a mano para que las vayan aprendiendo, ¿verdad? Si se las han olvidado de esta fórmula. También de aquí la pantalla, ¿verdad? Aquí están estas fórmulas en el campo, ¿verdad? Entonces, miren, la tangente del cuadrado sería secante cuadrado menos 1. Esas serían, ¿verdad? Ahí están esas fórmulas, igual las de la integración, ahí están en el campus. Bueno, todavía creo que no las he subido, pero ahí se las puedo subir estas fórmulas para que las tengan ahí a mano, porque las van a ocupar para estar ahí, para que las vayan ahí trabajando. Entonces, sería secante cuadrado de x menos 1. Y si no, pues, lo que les digo yo, como ustedes, la que se saben es esta,
esta es la que ustedes se saben, ¿verdad? Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Esas ustedes se las saben sí o sí. Entonces aquí ustedes pues de aquí pueden sacar las otras. Por ejemplo, para sacar esta, ¿qué es igual tangente? Seno sobre coseno. Entonces dividan ustedes toda la expresión entre coseno cuadrado de x y entre coseno cuadrado de x y coseno cuadrado entre coseno quedaría 1 más tangente al cuadrado de x igual al secante cuadrado de x. Y de aquí ustedes despejan para lo que a ustedes les conviene. Miren. Y para sacar la otra, dividen entre seno y tendrían la del cotangente por la cosecante. Eso es lo que yo he aprendido, ¿verdad? Así no me la ando aprendiendo o algo como que si se me olvida o se me logra tener la confusión de si es más o es menos el 1 ahí, pues como yo ya me sé la del seno y el coseno, digo, entonces divido entre coseno, encuentro este. Y divido entre seno cuadrado, encuentro la otra. Y ahí está. Y despejan para que ustedes convengan. Es un truquito, ¿verdad? Ahí es ustedes si lo quieren usar. O si ya lo habían también, ¿verdad? Bueno, volviendo aquí al integral. Entonces les decía, escribir todo esto en función del secante. Entonces, lo mismo que hemos hecho con el seno y coseno. Ese tangente, lo escribo como tangente al cuadrado de x. Este paso lo hago, ¿verdad? Para que miren, si no, directamente ya puedo poner secante cuadrado menos 1 al cuadrado también. Tangente de x, secante de x, diferencial de x. Ahora hago el cambio ahí, secante cuadrado de x menos 1 al cuadrado, secante al cubo de x por la tangente al cuadrado, perdón, tangente por secante de x, diferencial de x. Aquí desarrollan esto, pues tendrían secante a la 4 de x menos 2 secante al cuadrado de x menos 1 por secante a la 3 de x por la tangente de x secante de x diferencial de x. Ahora multiplican ahí, distribuyen. Tendrían secante a la 7 de x menos 2 secante a la 4 de x menos, perdón, secante a la 5, ¿verdad? Porque secante a la 3 que estoy multiplicando. Menos secante a la 3 de x. Y la tangente de x por la secante de x, ahí la dejo intocable. Miren, aquí es bastante importante tener presente, ¿verdad? Que tengo que dejar eso, porque aquí cualquiera dice, como tengo que dejar todo en función de seno, este secante, perdón, en función de secante, dice, bueno, este secante también lo multiplico aquí, y ya, si hacen eso, ya no ahí van a estar ahí, que no van a ver qué hacer después, porque les va a hacer falta un secante cuando hagan el cambio de variable u igual al secante, les va a hacer ese falta. Entonces, siempre tener presente que esto no lo tienen que tocar, ya eso es intocable, ¿verdad? Entonces ahora ya teniendo ahí, bueno, hacen el cambio. U igual a la secante de diferencial de U sería igual a la derivada de la secante de X por tangente de X. Diferencial de X, miren. Y eso es prácticamente esto mismo. Entonces ahora hago aquí U a la 7 menos 2 U a la 5 menos U a la 3. Miren qué sencilla queda el integral. Una pregunta. Ajá. ¿Por qué arriba es menos 1? ¿No sería más 1? Aquí es más, ¿verdad? Exactamente. Ahí tiene razón. Tiene razón. Entonces aquí sería más. Es cierto. Gracias. Bueno, integramos ahora U a la 8 sobre 8 menos 2U a la 6 sobre 6 más U a la 4 sobre 4 más la constante C. Devolvemos el cambio y a la vez vamos a simplificar aquí, ¿verdad? Esto quedaría 3 aquí. U sería secante a la 8 de X sobre 8 menos secante a la 6 de X sobre 3 más secante a la 4 de X sobre 4 más la constante C.
Entonces ahí está resuelta por el caso 1, cuando la tangente es potencia impar. Pero les dije que esto también cae en el segundo caso, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer para que salgan de la duda, dirán ustedes, bueno, dará la misma respuesta o no dará la misma respuesta. Siempre Ajá, que, perdón que me interrumpa. dígame. Siempre que hacemos el cambio de variable de U y la derivada, siempre tenemos que devolver al secante las funciones. Sí, sí, siempre O volver a debe- a la variable a la original. ok. Ajá. Entonces, que si la dejamos así, el ejercicio se toma como incompleto. Incompleto, exactamente. Bueno, ahora como van a hacer dos tipos de evaluaciones, ¿verdad? En el campus, pues las que van a hacer en el laboratorio, ya ahí están las soluciones. A veces ustedes van a tener que ingresar soluciones, o sea, expresiones así, o valores, o seleccionar también, ¿verdad? Entonces, si les tocase seleccionar, van a estar soluciones así, no es que van a estar en U, sino que así. ¿Verdad? Entonces, siempre dejarla la solución en la variable original, no en la que está ahí, en la original, en X o la Y o T, o puede ser, ¿verdad?, otra variable, siempre en la original, no en la de los cambios de variable. Bueno, partimos ahora con el caso 2. Con el caso 2, pues, habla de lo que es la secante cuando está es par, la potencia. Cuando la secante es potencia par, lo que se hace, tangente a la 5 de X, es sacar un secante cuadrado. En este caso, como es secante a la 4, va a quedar secante cuadrado aquí, ¿verdad? Pero si fuese otra potencia, pues se saca lo que es un secante cuadrado. Si fuera secante a la 6, pues quedaría secante a la 4 aquí, ¿verdad? Entonces, ahí lo que es el secante cuadrado es intocable. ¿Y qué se hace? Bueno, lo que se hace ahora es escribir todo esto en función de tangente. Entonces, y para eso se usa la identidad, ¿verdad? Que secante al cuadrado de X es igual a tangente al cuadrado de X más 1. Entonces aquí procedemos, sería tangente a la 5 de X, y este secante cuadrado pues sería tangente al cuadrado de X más 1, multiplicado por la secante cuadrado de X diferencial de X. Y aquí tendríamos tangente a la 7 de X más tangente a la 5 de X, multiplicado por la secante cuadrado de X diferencial de X. Y bien, usamos el cambio aquí ahora, U igual a la tangente de X, diferencial de U sería igual a secante cuadrado de X, diferencial de X. ¿Bien? Esto es eso mismo. Entonces aquí tenemos U a la 7 más U a la 5, diferencial de U. La integral de esto va a ser U a la 8 sobre 8 más U a la 6 sobre 6 más la constante C. Devolviendo el cambio de U, sería tangente a la 8 de X sobre 8 más tangente a la 6 de X sobre 6 más la constante C. No sé si son fijados, pero si notaron, esta solución me quedó en tangente y la anterior me quedó en secante. Y dirán ustedes, pues, ¿alguna de las dos está mala? No. Todo está por las identidades. Ustedes piensan que en trigonometría, pues, uno puede jugar con las identidades, ¿verdad? Llevar una expresión a otra forma mediante identidades. Entonces, todo está por las identidades que uno usó, ¿verdad? No está mal. Entonces, si ustedes quisieran corroborar si solución, bueno, si alguien la hizo por este y otro lo hizo por este y quiere saber si son iguales, pues, habría que trabajar ahí con las identidades. O sea, por ejemplo, llevar esta expresión en función, escribirla en función de tangentes para llevarla a esto, o viceversa, escribir esto en función de usar tangente igual a secante menos cuadrado menos 1 y llevarlo a esta expresión de secante, ¿verdad? No es tan mala, cualquiera de las dos que hagan está bien, ¿verdad? Todo está por las identidades que usamos.
Por eso ahí se mira que son distintas, ¿verdad? Pero al final son las dos respuestas están bien. Ahí para comparar, pues como les digo, usa las identidades para llevar bien estas tangentes a secante o las de secantes a tangente como ustedes gusten. Ahí lo vamos a dejar. Vamos con ese otro. Vamos a terminar con ese otro. Está el siguiente caso. Potencia del secante impar y potencia de la tangente par. Vamos a ver, secante impar y tangente par. Si ustedes se acuerdan los casos, ese viene siendo el caso 3, donde la potencia de la tangente es par y la potencia de la otra es impar. Es el caso 3. El caso 3 lo que me dice, escriban todo en secantes y denle la integración por partes. Entonces, vamos a ver entonces, a escribir todo en secante. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros, este tangente cuadrado, usar la identidad secante cuadrado, secante al cuadrado de x menos 1, ¿verdad? Y en este caso tenemos la integral de secante a la 5 de x menos secante a la 3 de x diferencial de x. Ahora vamos a separar en dos integrales esto. Separamos ahí. Entonces aquí esto es lo que me decía este caso, pues escriba todo en secantes y ahora usa integración por partes. Bien, tenemos dos integrales, ¿verdad? Casi similares, lo único que las diferencias son las potencias ahí. Entonces voy a ir a resolver la de secante a la 5 a la parte. Aparte, vamos a resolverla por aparte. Bueno, me dice que use integración por partes, al menos me da esa sugerencia. Vamos a ver entonces, para hacer este integral por partes hay que hacer lo siguiente. Recuerden que para por partes necesito hacer una expresión y de db otra. ¿Qué pasa aquí para hacer integración por partes directamente? Pues aquí dirían, pues, no voy a usar d de b secante a la 5 de x por d de x y u1 porque si a mí hace 0 la deriva en estos aspectos y la integral de esta me vuelve a quedar la misma. Entonces no me sirve eso, dirán ustedes. No me sirve eso que hacer esa. Y bueno, hacer u secante a la 5 de x, diferencial de x, y d de b diferencial de x, aquí no el diferencial. Pues al calcular la derivada tendría un 5 secante a la 4 de x, por la derivada interna tendría un secante a la 5 de x, siempre miren, tangente de x, o sea, voy haciendo más grande la expresión, entonces no me conviene esta, entonces aquí ustedes lo que hay que hacer es despedazar este secante. ¿Cómo? Vamos a escribirlo secante a la 3 de x por un secante cuadrado de x. Vamos a sacar ese secante ahí. Cuando tengan ahí un secante de potencia impar, así solito, hagan esto, saquen ese secante cuadrado ahí. ¿Con qué objetivo? Bueno, van a usar ustedes siempre integración por partes, pero aquí en el DDB van a usar esta, secante cuadrado de x. ¿Por qué van a usar esta? Porque esta ya tiene integral directa. ¿Cuál es la integral directa de esta? A ver, chicos. Tangente. Tangente, exactamente. Y obviamente, la van a usar con lo otro que sobró, ¿verdad? Que es el secante a la 3. Aquí entonces la derivada quedaría 3 secante al cuadrado de x por la derivada del secante que sería secante de x por la tangente de x. Siempre va a quedar esto, no se van a salvar, ¿verdad? Siempre se van a quedar. Entonces, d de u sería igual a 3 secante a la 3 de x por la tangente de x diferencial de x.
Entonces, este integral por parte sería, Secante al cuadrado es ahí. pero secante por esta secante al cuadrado queda secante a la 3. Ah, sí, sí. Entonces, u por b sería igual a que secante a la 3 de x por la tangente de x menos la integral de b por d de u. O sea, sería 3 secante a la 3 de x, miren, por la tangente de x por esta otra tangente que está aquí. ¿Verdad? La voy a continuar aquí, voy a multiplicar, y entonces tendríamos secante a la 3 de x más, perdón, por la tangente de x menos 3 por la integral de secante a la 3 de x por la tangente al cuadrado de x diferencial de x. Y miren, tengo de nuevo otra integral ahí, pero miren algo curioso de esta integral. Secante a la 3 de x por tangente cuadrado de x. La misma que yo quiero resolver, me vuelve a dar ahí. Miren, secante a la 3 de x por tangente cuadrado de x. Esa misma me volvió a dar ahí en intentar resolver la secante a la 5. Entonces lo que voy a venir a hacer ahora es traer este resultado de secante a la 5, ensamblarlo aquí. Entonces la integral de secante a la 5 la tengo que es esto. Entonces voy a tener secante a la 3 de x por la tangente de x menos 3 por la integral de secante a la 3 tangente al cuadrado de x diferencial de x. Miren, copié el resultado de secante a la 5. Es este que tengo aquí. Eso es lo que copié aquí. Menos la integral de secante a la 3, que no he hecho nada con esa integral. Entonces, así como hice la semana pasada, que esto que está aquí es la misma integral con esto, entonces, como esta es esta integral, ¿verdad? Todo esto es igual a esto, a esto, a esto, y esto va a ser igual a esto. Entonces, esta que está aquí yo la puedo traer al lado izquierdo. Entonces tendría secante a la 3 de x, tangente al cuadrado de x, diferencial de x, y tiene menos 3, sería más 3, la integral de secante a la 3 de x, tangente al cuadrado de x, diferencial de x, igual a que a secante a la 3 de x, tangente de x, menos la integral de secante a la 3, que no he operado nada con esa secante a la 3, pero ahí la dejo. Al menos esto yo lo puedo sumar, tengo 4 veces la integral de secante a la 3 de x, tangente al cuadrado de x, diferencial de x. Y igual a que a secante a la 3 de x, tangente de x, menos la integral de secante a la 3 de x, diferencial de x. Entonces aquí este 4 va a ir a dividir a cada uno de estos términos, ¿verdad? Pero para eso necesito conocer la integral de secante a la 3 de x. Vamos a resolver la integral de secante a la 3 de x. Lo voy a hacer en otra hoja. Secante a la 3 de x, diferencial de x. Y lo mismo que apliqué con secante a la 5, lo voy a hacer con secante a la 3. Voy a separar esto en secante de x y un secante cuadrado lo saco, miren. Siempre con el mismo objetivo de usar integración por partes. U en este caso sería igual a secante de x y d de b sería igual al secante cuadrado de x diferencial de x. La integral aquí, pues b va a ser igual a la tangente de x y el d de u, pues la derivada de secante de x por tangente de x diferencial de x. Entonces este va a ser igual u por b secante de x por la tangente de x, ¿verdad? Menos la integral de b por d de u. Sería secante de x por la tangente al cuadrado de x diferencial de x. Queda tangente al cuadrado porque es tangente por esta tangente, tangente cuadrado. Ojo, no es la misma, ¿verdad? No se emocionen, no es la misma, hay que volver a hacer lo mismo. No, aquí es secante al cubo, no es la misma, aquí solo dio secante, mira, no es la misma, no se emocionen que la voy a sustituir y la voy a sumar también. No se emocionen, no todas son así.
Vamos a ver cómo hacemos esta. ¿Cómo la hacemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ayuda? Vamos a ver. Y si la secante la hacemos en términos de tangente, Pero me va a quedar una raíz más bien, porque secante no es secante al cuadrado. Bueno, les voy a ayudar. Como no puedo hacer eso, porque si uso identidad, me quedaría la secante igual a la raíz cuadrada de tangente cuadrado más 1, me queda una raíz cuadrada, no me sirve. Aquí pues, es la tangente al cuadrado la que voy a hacer, secante al cuadrado de x menos 1. Esa es la que voy a hacer esa. ¿Bien? Usar la identidad con esa secante cuadrada. En este caso tendría secante de x, tangente de x, menos secante a la 3 de x menos secante de x, diferencial de x. ¿Qué pasa si separo en dos integrales eso? Secante de x, tangente de x, menos la integral de la secante a la 3 de x, diferencial de x, y menos por menos da más la integral del secante de x, diferencial de x. Y miren que esta integral del secante al cubo de x es la que prácticamente yo quiero resolver. Yo desde aquí vengo y hasta aquí. Entonces lo mismo que estoy haciendo con mi integral allá, esto es igual a esto, ¿verdad? Entonces prácticamente yo tendría la integral del secante a la 3 de x, diferencial de x, y como que trayendo esto al lado izquierdo aquí de la igualdad, tendría más la integral del secante a la 3 de x, diferencial de x, y aquí me quedaría nada más igual al secante de x, tangente de x, menos, perdón, más la integral del secante de x, que esta integral es conocida, esta es directa. Entonces aquí me quedaría dos veces la integral del secante a la 3 de x, diferencial de x, secante de x por la tangente de x, más, y la integral del secante es el logaritmo natural del secante de x más la tangente de x. Y este de los que está multiplicando lo mando a dividir allá, y con eso ya tengo la integral del secante a la 3 de x. Secante de x, tangente de x, más el logaritmo natural del secante de x, más tangente de x. Todo esto dividido entre 2, más la constante c, y ese es el resultado de la integral Licenciado, del secante. Ajá, dígame. pero la integral de secante de x al lado derecho no sería resta. Resta. no, Este signo. Sí, No, es que salió de ahí. este signo multiplica esto. Recuerden estos signos que están fuera, miren. Este signo multiplica todo el integral, entonces voy a multiplicar a cada término que esté dentro del integrando. Entonces, por ejemplo, menos por más da menos y menos por menos da más. Sí, gracias. Bueno, entonces ahí tienen lo que es la integral de secante al cubo, miren. Entonces, este resultado, pues solo queda aquí nada más reemplazarlo. Y aquí tendríamos, bueno, 4 veces la integral de secante a la 3 de x tangente al cuadrado de x, diferencial de x igual, y esto pues solo lo copia. Y bueno, el resultado del secante a la 3 que acabo de encontrar ahorita. Dieron positivos los dos términos, van a quedar negativos, miren. Entonces quedaría secante de x por la tangente de x sobre 2, ¿verdad? Menos logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x sobre 2. Lo dividí en dos términos, ¿verdad? Bien lo pude haber puesto como una sola expresión racional, pero aquí va a ser más y solo eso, ¿verdad? Porque iba a tener un signo, el signo menos a toda la expresión racional, pero en este caso yo lo separé en dos, ¿verdad? No hay problema. Y ahora lo que resta es dividir este 4, mandarlo a dividir aquí y ya tendríamos el resultado de nuestra integral. Tendríamos esto, secante a la 3, tan de x, tangente de x sobre 4, menos secante de x, tangente de x
sobre 8 menos logaritmo natural del secante de x más tangente de x sobre 8 más la constante c. Y ahí está el resultado de esa integral. Entonces, vieron que la cosa es darse cuenta que cuando se resuelve este tiene la misma integral. Y alguien dice, ¿y qué hubiese pasado si no me doy cuenta de que tenía esa integral ahí? Pues aquí le quedaba el mismo caso. Usted si no se había dado cuenta, le quedaba el tercer caso. Potencia de la secante impar y potencia de la tangente par. Entonces lo que iba a hacer es escribir todo esto nuevamente en secante y luego hacer integración por parte. Que si se fija, al hacer cosas que usted probara a hacerlo, si usted hace eso de escribir todo esto en función de secante, iba a quedar un secante a la 5, lo iba a traer a restarlo con este secante a la 5 y de ahí despejar para la integral de secante a la 5. Y aquí le iba a quedar una secante la integral de secante a la 3, que la tenía que hacer. Esta integral de secante a la 3 no se libra. Esta tiene que hacerla siempre sí o sí, no se iba a librar de eso.